Eso. Hoy vamos a continuar con la temática sobre 3 días y 3 noches, va a ser su parte tercera, y Ángel, que está con nosotros, va a tener, totalmente la conferencia a su cargo. Yo solo intervendré quizás puntualmente, pero creemos que es mejor que él vaya dando toda esta temática, que es la que está trabajando más intensamente, y después reanudaremos la temática donde lo dejamos en la primera parte de 3 días y 3 noches, que era en la lectura del deseado de todas las gentes y más cosas que irán surgiendo y que iremos añadiendo allí. Por tanto, doy paso ya directamente a Ángel. Muy bien, buenas tardes a todos. Vamos a proseguir con la temática. Estamos en la parte 8 y hoy tenía la intención de proseguir donde lo dejamos, que son las declaraciones de Jaslyn Johnson sobre la sangre y el costado traspasado. Recordemos que Jaslyn fue la compañera de trabajo de Ron en el hospital, estaban de anestesistas los dos, enfermeros certificados, y ella pues tiene una opinión sobre el tema. Además conoce la opinión de Ron al respecto y lo expuso en uno de los emails que teníamos, que nos pasamos al respecto, y tenía ganas de presentároslo, pero al final no será hoy, sino que será, si Dios quiere, la semana que viene, porque empecé analizando una diapositiva, un texto, para poder presentaros un pequeño resumen de lo de la semana anterior, y al final ha acabado en 40 o 50 diapositivas, porque es que una cosa ha llevado a la otra y es interesante, creo, que lo veamos para ir recogiendo un poco la simbología de todo lo que hemos ido viendo hasta ahora, para que no se acumule mucho material denso, demasiado específico quizás, y para ir viendo cómo la palabra de Dios nos va señalando cosas, ¿no? Muy bien, pues vamos a recuperar el texto a partir del cual empezó todo esto, que es el Juan 19:34. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Recordemos este orden porque va a ser importante: sangre y agua. Recordemos también que estuvimos analizando la palabra utilizada en este texto, que es pleura, que tiene el significado directo de costilla. Esto nos va a dar mucho tema, ya no solo para este concepto que estamos analizando últimamente, sino para otros conceptos que vamos a ver más adelante, y veremos cómo puede ser que una conexión tan sencilla al final llegue a unos significados tan amplios. Pero bueno, seguimos. Lado, costado, costado. Hoy nos vamos a quedar con el concepto costilla, porque el costado es amplio, pero de hecho la palabra costado, costilla, ya nos indica que es toda la zona que incluye las costillas, el costillar. Y vamos a analizar un texto en Salmos del 19 al 29 y nos vamos a quedar con un par de versículos. Salmos 69 es un texto bíblico mesiánico que nos describe también lo que Jesús sufrió. Encontraréis varios de estos textos, y en Salmos hay bastantes. Y vamos a leerlo, estos versículos, y analizaremos sobre la marcha. Tú sabes mi afrenta, mi confusión y mi oprobio. Delante de ti están todos mis adversarios. El escarnio ha quebrantado mi corazón y estoy acongojado. Esperé quien se compadeciese de mí y no lo hubo, y consoladores y ninguno hallé. Esta es la situación de Jesucristo en la cruz. Su quebrantamiento por angustia mental. Me pusieron veneno por comida, y en mi sed me dieron a beber vinagre. Esto se cumplió literalmente. Que se convierta su mesa en una trampa, y sus banquetes festivos en tropiezo. Fijaros, aquí es como una endecha contra los que le maldicen. Fijaros, sus banquetes festivos se conviertan en tropiezo. Hay una fiesta concreta en la cual se sientan todos a comer.
Y es la fiesta en la que más es donde hay más celebración y donde hay más comida y más, digamos, alegría. Y es la fiesta de los tabernáculos. Que se invitan unos a otros, se Etcétera. reúnen familias y gente Sí. que pasa por allí incluso, ¿no? Exacto. Es todo Jerusalén que cena junto, para entendernos, ¿no? Eso tiene un significado espiritual muy importante, ya lo veremos. Se han oscurecido sus ojos para que no vean, y haz temblar continuamente sus lomos. Después de decirnos que sus fiestas eran tropiezo, nos dice que van a ser cegados sus ojos. O sea que hay una relación directa con la interpretación de estas fiestas y que puedan ver la realidad de todo. Y que en este caso, si no aceptaban a Jesús como el Mesías, todas las fiestas que seguirían haciendo durante años no servirían absolutamente para nada, sería palos de ciego. Tropiezo. Claro. Tropiezo para ellos y para todos los que les siguen. Derrama sobre ellos tu ira y el furor de tu enojo los alcance. Y el 25 también está relacionado con esta fiesta, fijaros, su morada quede desierta, en sus tiendas no habite nadie. Recordemos que la fiesta de tabernáculos se hace bajo cabañas de ramas verdes, que recordemos, un árbol verde era simbología de Cristo, y esas tiendas estarán vacías, por lo tanto no celebrarán. Pero como diréis, bueno, pues si celebran la fiesta, se la siguen celebrando. Sí, pero hay una fiesta concreta de tabernáculos que no van a celebrar si persisten en negar a Cristo como Mesías. Y además, cuando dicen su morada quede desierta, recordemos que sobre los judíos había una maldición bíblica, especialmente si buscáis Deuteronomio capítulo 28, veréis cómo se profetizaba precisamente lo que acontecería con ellos por el resto de su historia, sobre todo a partir de desechar, andar por los caminos de Dios y más que nada desechar totalmente a Cristo. Entonces, cuando dice su morada quede desierta, también tiene la implicación de algo que iba a ocurrir en general en toda su tierra, donde es su nación, o era su nación, y que ya sabéis que precisamente el movimiento sionista lo que está haciendo es recuperar otra vez ese lugar donde ellos habitaban, pero esto sigue estando allí. Cuidado, porque estas profecías no han acabado aún. Hasta que el tiempo de los gentiles se cumpla, habla la profecía. Y el 26 es el que nos va a abrir una puerta, que vamos a analizar los conceptos que vamos a leer en dos conceptos que parecen iguales, pero que son palabras diferentes, y que nos van a dar un matiz inmenso sobre la herida de Cristo. Porque persiguieron al que tú heriste. ¿Quién hirió a Jesús en el costado? Dios Padre. Pero no fue Satanás el que lo mató, y no fueron los sacerdotes los que le dijeron que traspasara el costado. Y el soldado que... ¿Y el soldado que lo hizo? Todo Renglones guiado. torcidos, ¿no? Escribe recto. Todo guiado por Dios al final. Y comentan el dolor del que tú llagaste. Ah, mira, ese, que baje y que... Pero aquí hay un tema, y es que esto es la Biblia Reina Valera 1977, y nos habla de el dolor del que tú llagaste. Veremos cómo esta segunda frase va a cambiar en otras versiones. Seguimos, 27. Pon maldad sobre su maldad y no entren en tu justicia. Sean borrados del libro de la vida y no sean inscritos con los justos. Fijaros, las fiestas, la ceguedad, ligado con fuera del libro de la vida. O sea que cuidado con esas fiestas. La fiesta de tabernáculos vamos a ver que nos va a sorprender de tal manera cómo ha estado ahí siempre, que yo creo que al final, vamos a quedar todos como diciendo, pero si hemos estado hablando de esto desde el principio y no nos hemos dado cuenta. Sean borrados del libro de la vida y no sean inscritos con los justos. Mas en cuanto a mí afligido y miserable, tu salvación, oh Dios, me ponga en alto. En alto. Y además hace una clara diferenciación entre gente del mismo pueblo,
sea que no por ser judío automáticamente la salvación estaba garantizada. Es un salmo de David. Lo canta un israelita. Y claro, y esto es profecía, por tanto se aplicaba no solo a ese momento. A Israel espiritual. Claro. Pues tenemos en la 1960, más Strong, tenemos que dice: porque persiguieron al que tú heriste y cuentan el dolor de los que tú llagaste. Por lo tanto, ¿qué tenemos aquí? ¿Qué asociación clara tenemos? Pues que hay una ambigüedad de texto, por lo tanto se pueden entender de las dos maneras. Primero, que evidentemente al que tú llagaste, y luego de los que tú llagaste. Por lo tanto tenemos otra vez la asociación de Cristo con su pueblo, del pueblo herido que luego es sanado. Estamos ahí con Él, morimos al viejo hombre con Él. Él se hizo viejo hombre por nosotros. Él no tenía viejo hombre, era puro. Se hizo viejo hombre por nosotros para morir con nosotros y resucitar con nosotros. Pues de los que tú llegaste, estamos incluidos, si Dios quiere, allí. Vale, pues seguimos con otras versiones. En la Biblia hebrea mesiánica Kadosh dice: por perseguir a alguien que ya tú habías golpeado, por añadir al dolor de los que ya tú habías herido. O sea, ya teníamos la afrenta de Dios. ¿Y qué hicieron los judíos con sus leyes? Sobreponer cargas. Dios ya sabe lo que podemos soportar, ya sabe lo que debemos sufrir para aprender, porque es la manera más efectiva que el hombre aprende, parece ser. Seguimos. Y en la Biblia latinoamericana de 2005 dice, ponemos 69, 26, 27, porque en la numeración católica, este salmo, el versículo es 27. Es muy curioso. Sí, tiene que ver con la introducción al capítulo. Porque persiguieron al que tú heriste y aumentaron los dolores de tu víctima. O sea, ya era bastante dolor el trabajo de Cristo, de soportar el pecado y morir por él, que toda esa tortura, todo eso, que además a más, evidentemente era profético y evidentemente tenía un sentido, ¿no? Pero vemos siempre los dos filos, ¿no? De lo que Dios permite y aparte lo que Satanás hace, ¿no? Muy bien, pues entonces vamos a analizar las dos palabras que se refieren a la herida de Cristo, que es heriste, que ya la estuvimos viendo con Víctor en sus presentaciones, y llagaste, que resulta que es diferente de heriste. Y vamos a ver qué connotaciones va a dar, y es lo que nos va a ocupar el día de hoy. Estas dos palabras, nada más. Heriste, naká, raíz primaria, golpear, ligeramente o severamente, literal o figurativamente, abatir, afligir, asolar, atacar, azotar, que esto ya lo vimos también, ahí tenemos ya el principio del escarnio, azote, batir, castigar, causar, combatir, conquistar, cortar, dejar, derribar, derrota, derrotar, desbaratar, deshacer, destrozar, destruir, devastar, enclavar. O sea que está definiendo todo lo que pasó Cristo. Extender, sus brazos fueron extendidos y luego clavados. Fatigar, golpe, golpear, heridor, herir, introducir, matanza, matar. Es interesante el concepto de matar, porque morimos al viejo hombre y volvemos a nacer con el nuevo hombre. O sea que herir no es solo herir y no morir, también implica matar. O sea que quedémonos con esto porque va a estar en las dos palabras y nos ayudará a entender que nuestro papel ahí, ¿no? Hacer morir, muerte, muerto, sacar. La lanza entra y
sale. Sacudir, saquear, turbar, vencer. Fijaros, derrota por un lado, vencer por el otro. Respecto a esta palabra que decías de matar, recordemos que también en Apocalipsis aparece otro texto que es usado para decir que alguien recibe una herida mortal que es sanada. Es curioso, Sí. Porque es como coger lo de Jesús y nosotros en él, pero en cambio tiene una aplicación totalmente distinta y se refiere al Vaticano. Es impresionante cómo se utilizan términos prácticamente iguales, pero que van o a derecha, o a izquierda, o arriba, o abajo, a Dios o Satanás. Que es una herida mortal, pero no muere. En cambio, aquí muere el hombre, pero resucita. También es un perfil diferente. Lo que ahí quiere mostrar. Bueno, recordemos que cuando hay la herida mortal pero sobre sí que el vuelve Vaticano, diferente, eso sí, vuelve diferente, más poderosa. Sí, está un lapsus de tiempo que es como si hubiese desaparecido. Y después hay como un resurgimiento, una resurrección de esa bestia. Entonces, es un paralelismo tremendo que muchos comentadores sobre Apocalipsis también hacen incidencia en eso, porque una vez más no deja de sorprendernos cómo Satanás siempre va plagiando, incluso en esos conceptos Dios tiene que dar un toque para darnos a entender algo más, que ahora es lo que estamos viendo, este herir y sanar, ¿no? Yo cuando lo vi, como ahora está coincidiendo con la escuela sabática, que además va a ser brutal también al respecto, analizando la muerte y nosotros muriendo con él, al ver esto también, ostras, dices, todo está pegado ahí con la llaga también. Vencer. Muy bien, seguimos. Luego está llagaste. Y esta va a ser la palabra que nos va a dar más lío hoy. Llagaste, halal. Significa de 2490 y es perforado específicamente hasta la muerte. Perforado y específicamente hasta la muerte. ¿Recordáis cómo Elena White dice que esa lanza hubiera llegado a ser mortal si él no hubiera estado muerto? O sea, la perforación era para muerte. Figurativamente contaminado. Asesinar, cadáver, dar. Cristo, al recibir toda esa carga de pecado, fue contaminado. Se debía contaminar para morir, para llevar con él la carga. Asesinar, cadáver, dar, herido, herir, homicida, infame, llagar, matanza, matar, otra vez, moribundo, muerte, muerto, perecer, profano, yacer. Seguimos. Mirad cómo era necesario recordar unas palabras de Jesús a veces cuando decía, aún no ha llegado mi hora, y lo repetía varias veces, y a veces lo querían matar y pasaban cosas extrañas, pasaba en medio entre de comillas, ellos y ¡hop!, desaparecía de allí. No podía morir entonces, porque aún no había recibido la carga de los pecados. Exacto. Sí, señor. Todo tenía su momento. Sí, señor. Es que el consumado ese consumado alberga tantas cosas alrededor que, bueno. Seguimos. 2490. Raíz primaria, compárese con 2470, que ya lo haremos luego. Propiamente, perforar. Es decir, por implicación, herir, disolver. Figurativamente, profanar a una persona, un lugar o cosa. ¿No estaban profanando un templo? Era el templo del Espíritu Santo, también están atravesando un cuerpo. Sí que es verdad que esa profanación o esa lanza también indica
la anulación del templo que ya existía, ¿no? Pero no profanaron a Jesús, Dios en él, maltratándole, castigándole, no creyéndole. La palabra. Romper la palabra de uno. Empezar, y al tanto, cuidado, y esto va a ser lo que, cuando lo vi, me quedé, y es lo que me ha dado más de sí hoy, y es que empezar como si mediante una cuña para abrir. Vamos a analizar lo que es una cuña, lo que era una cuña. Pero fíjate, tiene la connotación de perforar y es empezar como si mediante una cuña. Quedaros con esto, veremos cómo es una cuña. Denominativo de 2465, tocar la flauta. Pues a lo mejor es uno de los instrumentos que tocaremos ahí cuando... No sé si está en la lista de instrumentos de la Biblia, no lo recuerdo. Afligir, amancillar, cantar, comenzar, contaminar, crear, degradar, deshonrar, disfrutar, echar, empezar, emprender, envilecer, envilecerse, estar herido, herir, humillar, inmundo, llegar, manchar, matar, otra vez, olvidar, de alguien se va a olvidar, primero, profanar, quebrantar, tañedor, violar. Violar. ¿Y por qué le he puesto en esa negrita especial? Otra vez con el tema sexual. Hoy vamos a tocar algo de esto, porque la palabrita nos va a ir dando por esto, por un tema concreto, por un concepto concreto. Muy bien, pues cuña. Primer significado, pieza de madera o de metal terminada en ángulo diedro, muy agudo. ¿Qué es diedro? Dos caras. Muy agudo. Por lo tanto, súper fino, afilado. ¿Qué tenemos pues? Una lanza, lanceolada, con una punta acabada en diedro, que es, no sé, supongo que me habéis entendido. Dos caras. Sería como el tejado de una casa típica con dos aguas, pero muy alto, tan alto que sería tan fino que eso sería lo que penetra. Sirve para hender o dividir cuerpos sólidos. Recordemos el significado de kerit. Partir o dividir, cortar y pasar por en medio. Para ajustar o apretar uno con otro, para calzarlos o para llenar una raja o hueco. O sea que esa cuña entra en un sitio estrecho, un sitio de difícil acceso. Segundo significado, objeto que se emplea para estos mismos fines. O sea, puede ser una cuña o algo parecido, por ejemplo, una lanza. Tercer significado, me lo guardo, porque ese nos va a dar otra cosa. Quinto significado, palanca. Palanca. ¿Por qué es necesario hacer palanca? Porque entras entre dos cosas duras y juntas. Muy bien, pues, señores, esto es una cuña. También llamado puede ser escarpa o cincel, pero específicamente esto es una cuña antigua, no sé de qué siglo, no lo sé, pero es una cuña antigua. Fijaros cómo tiene dos caras, una en la cara superior, que tenemos la cara superior y la inferior, diedra, y una zona cortante ancha. ¿Esto a qué se parecería también? A un arado. ¿Recordáis? Eliseo arando su tierra, un arado tiene esas zonas que van arando, que son finas, que van abriendo surco, recordamos el significado de aquel surco fresco, el surco fresco que hacía salir la humedad de la profundidad de la tierra y brillaba con el sol, el brillo de surco fresco, que estaba relacionado también con Habacuc. ¿Vas a hablar de cuñas de madera?
Cuñas de madera, ¿ellas de madera o para madera? No, de madera. De madera, no. Bien, en tema de construcción ya desde antiguo, se utilizaba para partir las rocas. Eso sí que voy a hablar. Pues bueno, cuñas de madera. Vale. Y se utilizaba otro elemento, añadir a la cuña de madera, que provocaba lo que, bueno, primero habla tú y después bueno, ya sí, luego acabas, sí, vale. Vamos por ahí. Vale. Esto sería otra cuña, una cuña muy antigua del siglo XVI-XVII, veis que también es más o menos lo mismo, una parte plana y afilada y otra parte por donde se percute. Recordad que ponía empezar en el significado, empezar a través de esto, de una cuña, o sea que tú percutes fuerte por el lado donde percutes con el martillo y ahí empiezas a abrir. Por lo tanto es muy gráfico, es esa lanza que entra de golpe, con un gran golpe, y abre ese punto concreto. Y entra como cuña, o sea que lo que abre es estrecho. Aquí tenemos una manera de trabajar la piedra, y estos son cuñas. Evidentemente esa raja que han hecho ahí no la han hecho a mano, la han hecho con una radial, pero es un trabajo semi-rústico. Trabajan piedra con radial, luego meten cuñas, y conforme meten cuñas salen los bloques de piedra. Esto lo hacían antes a lo bestia. Imaginaros lo afiladas que deben estar las cuñas de entonces para entrar en la roca y generar los bloques. Aquí tenéis cómo van apretando a la roca y la roca se va resquebrajando, quebrando. ¿Y qué se quebró? El corazón de Cristo se quebró. Aquí tenemos una piedra rota por la mitad. Una piedra rajada por la mitad. Esa simbología que tenía ese corazón de Cristo. O el mismo Cristo. No tiene por qué ser solo el órgano. El mismo Cristo. Él es la roca. Pero hay otro punto concreto donde se percutió contra roca. Y esto lo vimos en la filmación de la familia Caldwell, ¿lo recordáis? Este punto concreto es una zona concreta del monte Sinaí. Y de este punto concreto, bueno, vamos a hablar más adelante. Pero concretamente nos hacía referencia, aquí veis Isaías 51, nos hace referencia a lo que ellos dicen que encontraron en este punto. Isaías 51, 1 dice: Oídme, los que seguís la justicia, los que buscáis a Jehová, mirad a la piedra de donde fuisteis cortados y al hueco de la cantera de donde fuisteis arrancados. ¿Cómo se arranca una piedra de una cantera? Con la mano, ¿cabezazos? A patada. No, con sus herramientas, ¿no? Quizás una cuña para piedra, clic, clic, clac, clac, sácalo todo, y al hueco de la cantera de donde fuisteis arrancados. Mirad primero la piedra de donde fuisteis arrancados. ¿Quién es esa piedra? Cristo, ¿no? ¿Y luego qué? El hueco que deja esa piedra arrancada. Mirad a Abraham vuestro padre y a Sara que os dio a luz. Quedaros con esto de os dio a luz. Quedaros con esto porque luego veremos más cosas. Os dio a luz. Porque cuando no era más que uno solo, lo llamé y lo bendije y lo multipliqué. Pues resulta que los Caldwell encontraron que en la explanada que había al este del Sinaí, al este, y luego veremos en plano, había una cierta estructura que ellos decían que era
la línea donde entraban los bueyes, bueno, el ganado, el ganado, para ser luego sacrificado al final. Porque una vez llegan allí, Moisés, creo que es después de ir a buscar la ley, les habla, les explica la ley, les dice que han de hacer unos sacrificios, y le hace ir a buscar tropecientos animales, y los ponen todos en fila y van sacrificando. Vemos que justamente delante de la zona esta de sacrificios encontraron ¿qué? Una superficie de piedra con ¿cuántos pilares? Ellos no encontraron 12, porque faltaban algunos, pero había pilares perfectamente tallados, de menor a mayor o de mayor a menor, sí, también, que eran de diferentes medidas, ¿eh? Y que ellos asociaban a las piedras de las 12 tribus de Israel, que están en un texto que creo que veremos más adelante. ¿Veis aquí el lugar? Podéis ver la forma, en forma de L abierta, del ganado. ¿Veis algo más especial? ¿Veis algún cambio de color muy curioso, que además tiene tonos azulados? Es muy curioso ese tono, ¿eh? Si os fijáis, hay un lecho de río que evita Se hace como un recodo. este establo. Es como, o sea, hay muchas probabilidades de que ese río ya estuviera cuando se hizo el establo. Y de hecho, de ello también hablan la familia Caldwell. Nos dicen que bajaba un torrente de la montaña. De hecho, en Deuteronomio 9:21 se cita este torrente. Baja un torrente de la montaña. Y además coincide con la zona donde estaban haciendo los sacrificios. Fijaros, el altar quedaría más o menos por esta zona de aquí. Esto sería la línea de entrada de los bueyes, y el altar quedaría por esta zona de aquí, más o menos, donde se hacían los sacrificios. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos dos elementos muy curiosos aquí. Tenemos agua y tenemos los sacrificios, sangre, aquí mismo, pegados a la corriente de agua. Sabiendo lo que sabemos y visto lo que hemos visto, es realmente increíble y curioso que se pongan justo ahí. Por alguna razón se pusieron ahí. Y cuando veamos y analicemos la fiesta de los tabernáculos, le daremos aún más significado a esto de aquí. Bueno, y era muy lógico que tuvieran agua justo al lado, porque recordemos que ahí aún no tienen ellos el santuario, el tabernáculo. Por tanto, para hacer sacrificios también necesitaban... Limpiar. Claro. Limpiar. Pero cuando vemos que ese río recorre todo este espacio, ahí veis el corral L con el altar de sacrificios, el punto rojo que veis a la izquierda, esa mancha blanca en la roca negra, es lo que estaba señalado en la diapositiva primera que os he enseñado, que la familia Caldwell decía que era el punto donde se habían sacado las piedras para hacer los 12 pilares. El hueco de la cantera donde se habían sacado los 12 pilares. El hueco apuntando hacia el este y con un derramamiento de agua que resulta que coincide con donde están los sacrificios también. Tenemos agua, tenemos sangre y tenemos la roca que representa a quién sino a Dios. La roca era Cristo también. Aquí tenemos la línea curiosa que nos hacen la roca de Horeb, el monte Horeb y lo que sería el monte Sinaí.
puede ser aquí o puede ser un poco más hacia la izquierda, porque ellos señalaban que el monte Sinaí, que se ve en las fotografías, es solo una parte y que más adelante hay otra parte más elevada. Pero esta es una línea curiosa que me recuerda también a otra línea que ya analizaremos en esta disposición hacia el sureste. Y si nosotros decimos que la roca era Cristo y vemos ese manantial hacia el este, nos hace pensar en una analogía rápida de todo esto. Cristo mirando hacia el sur, tal y como está erigido en la zona de su muerte, tenemos que su costado izquierdo está hacia el este. Y tenemos otra simbología de este derramamiento. Por lo tanto, nos tenemos que imaginar a Moisés o a quien fueran los artificieros picar con una cuña, un cincel o algo diedro en la roca para sacar esa piedra que en definitiva representaban a ellos mismos. ¿Recordáis cuando dijimos que teníamos comunión en su sangre? Que participábamos de él, de su sangre, que nos relacionaba eso, su sangre, con nosotros mismos, que salíamos de él para llegar ¿a dónde? Al lugar santísimo, al arca. O sea que, fijaros cómo tenemos esa relación. Pero luego tenemos, bueno, aquí tenéis el punto concreto que ellos también encontraron, el monte Horeb y el monte Sinaí. Y la zona de los altares, la tenéis aquí también señalada. Vemos el comentario que también hace ella, no sé cómo se llama ella, la mujer. Dice, Penny Capwell. ¿Y qué salió del costado de esta montaña? La cantera de donde se sacaron los pilares y todo eso. Todo el rato está hablando del costado de la montaña, porque creo que ellos también el concepto ese lo tienen asumido. También que, bueno, la traducción, de hecho, site indica costado. Aquí tenemos los 12 pilares. Y aquí tenemos el texto bíblico de Éxodo 24, donde nos habla de esas 12 columnas. Éxodo 24:3 dice, y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová, y todas las leyes, y todo el pueblo respondió a una voz, y dijo, haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Y Moisés escribió todas las palabras de Jehová, y levantándose de mañana, edificó un altar al pie del monte y 12 columnas, según las 12 tribus de Israel. Envió a los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificios de paz a Jehová. Esos son todos los becerros preparados para el sacrificio. Y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones, y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Recordemos que el altar simboliza la cruz. Pero una parte la guardó ¿para qué? Ahora lo veremos. Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Y después de decir esto, y solo después, dice, entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo. ¿Sobre quién? ¿Sobre los 10 millones de habitantes que había? No. Y dijo, he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. ¿Dónde tiró esa sangre? ¿Qué representaban las columnas? 12 tribus de Israel. ¿Dónde tiró esa sangre? Sobre el pueblo. Recordemos, una parte en el altar y otra parte sobre el pueblo. Y primero que hace el pueblo dice, haremos todas las cosas que has dicho y obedeceremos. Por lo tanto, cuando decimos eso, ¿qué hacemos? ¿Recibimos qué? ¿Somos qué? Recibimos la sangre del pacto. Somos cubiertos por su sangre. Pero después de decir, haremos lo que has dicho, obedeceremos.
Es cuando somos justificados. Impresionante. Pues eso pasó en ese punto concreto, al lado del derramamiento de ese río de agua, que veremos el río, lo que significa también, no hoy. O sea que todo pasa en ese punto concreto, al este de la roca. Recordad que al este es donde baja la sangre y llega al arca también. Seguimos. Y dices, bueno, hemos empezado con costado, que era costilla, y estamos en el costado de la roca. ¿Y qué se sacaron? Vamos a contar costillas. ¿Cuántas piedras se sacaron? 12. ¿Cuántas costillas tenemos en cada costado? 12. Y 10 están unidas. Las del norte. Víctor, ¿nos podría explicar qué puede significar esto? Ah, no, yo no. Son las 12 tribus de Israel, ¿no? Las 12 piedras. Si asociamos 12 piedras, 12 costillas, recordemos que las tribus del norte de Israel, cuando Salomón, digamos que se da a los ídolos, viene Ahías y le da una profecía. Le corta un manto nuevo, creo que es, en 12 trozos, o en 11, no recuerdo si en 12 o 11, y le dan 10 a Jeroboam, y el resto se lo da a Salomón. Y quedan 10 tribus al norte de Israel, y luego Judá al sur. Y que incluso en algunas de las luchas, Judá se une a Benjamín para luchar contra Israel, que está al norte. O sea que tenemos como un grupo de 10 y 2 separadas. Es curioso, Estuvieron así muchos años divididos. 10 tribus por un lado y otras 2 que iban por su cuenta, ¿no? Y cada uno perteneciendo a un rey distinto. Porque de hecho David las había unido, ¿no, David? Pero luego, como unos siguieron hacia su lado y no querían seguir al rey, pues dijeron: Israel, a tu casa. Por lo tanto tenemos que pleura es costado y costilla otra vez. Por lo tanto tenemos confirmado que la lanza tiene punta lanceolada. ¿Por qué digo esto? Recordemos que había esa teoría expuesta por el criminólogo que hablaba de la posibilidad de que fuera una lanza... el criminólogo dijo exactamente que la lanza tenía que ser plana, por el tipo de corte que tenía que darse para que entrara fácilmente. Pero sí que... y también expuso la posibilidad de que pasara por debajo de las costillas, no entre las costillas, ¿no? Al ver el significado de cuña y al ver ese punto de entrada entre dos puntos estrechos que aprisionan, y la cuña hace como de presión también, nos está indicando, primero, que es en las costillas y que la entrada es entre las costillas. Por lo tanto, es el costado absolutamente. En cambio, el pilum, que es la lanza que parece que es la más larga que se registra, no tiene la punta plana, sino que la tiene piramidal. Con una punta, aquí vemos otro pilum, este es una miniatura, pero que también es piramidal, incluso más ancha que la anterior. Se tiraba a gran longitud, pesaba, para que cayera y destrozara los escudos del enemigo y acabara con, que entrara de una manera brutal en el cuerpo del enemigo también. O sea que no es una entrada limpia entre costillas, esto rompería huesos. Y ahora vamos a ver un pequeño vídeo, muy corto, de un reportaje, de un documental que se hizo al respecto de las últimas 18 horas de la vida de Jesús, pero vamos a tocar solo un tema concreto porque la verdad el documental tiene muchísimos errores y de hecho vamos a ver muy poquito y va a estar lleno de errores, pero me va a servir un poco para que veáis un poco la visual de ese lanzazo.
La eflusión pleural que se había juntado alrededor de los pulmones estalló cuando la lanza ingresó a la cavidad. La lanza atravesó el corazón y liberó el líquido. Fue algo muy rápido. Liberó sangre que fue seguida de agua. Vamos a empezar con los errores que habéis visto. Primero, bueno, esto se da en History Channel, o sea, no es un canal cualquiera y lo ve muchísima gente. Con un tono, ya veis, súper profesional, el médico hablando, hay muchos otros médicos que hablan al respecto. Pero fijaros como primero, el costado no es el que es el costado derecho. Luego tenemos una entrada que es circular, que si ya tenemos una lanza que es plana, tendríamos que tener una entrada más corte, tipo corte. Lo giro, porque no me gusta que sea a la derecha. Entonces nos servirá para verlo desde el otro lado. Le he hecho el inverso y así nos... Fijaros, el punto de entrada no está muy lejos del que creo que pudo ser. Luego veremos por qué. Fijaros en la inclinación y fijaros cómo pasa, en este punto pasaría entre las costillas. Recordemos cómo ese golpe, que es empezar para abrir como cuña, si abre, al golpear abre una cosa que es como una cuña, lo que hará al entrar es que hará una abertura fina, una abertura fina, y por ahí salieron los rayos de su poder. Habéis visto también en el vídeo, no sé si habéis fijado, que la lanza, ellos la entran y luego hacen como que hay como no es una entrada limpia, sino que hace como un retroceso y vuelve a entrar. Incluso hay un pequeño giro, como si al clavar el soldado entrara y le costara entrar entre las costillas, hiciera como un poco de media palanca y para arriba. Lo digo por el concepto que hemos leído antes de la palabra. Bueno, ahí queda la posibilidad. La idea era que vierais visualmente dónde nos metemos a nivel de costillas. Para que lo veáis, para que tengáis una idea, esta costilla de aquí es la número 10 y esta es la número 9. Esto también lo vamos a estudiar, va a ser interesante a la hora de ver dónde estaban dispuestos los órganos y qué órganos pudo traspasar esta lanza. Y la simbología, el significado de estos órganos. Y ahora vamos a hacer un recordatorio al respecto. El tema costado traspasado de la parte 2. Y veréis por qué lo vamos a tocar. Porque ahí también hablamos de un cincel. Y al ver la escarpa, al ver la cuña, rápidamente recordé el cincel. ¿Qué significaba el cincel? Pues resulta que, recordad que estuvimos viendo el ojo, como tenía forma también de esa llaga de entrada de cortante. Luego una imagen que sé que no os va a gustar. Y recordamos que también era utilizado el ojo asociado a ese triángulo de encima de la pirámide truncada del dólar. Y dijimos, ¿esto puede estar indicando también la llaga? ¿También estarán haciendo algún significado al respecto? ¿Estarán haciendo escarnio de la llaga? Pero es que de los ojos también lloran, y por lo tanto también ¿qué tenemos? Agua. ¿Y qué pasa con esto? ¿Por qué os lo digo? Recordad que estuvimos analizando Lucas 7:38, y colocándose detrás junto a sus pies, se echó a llorar y comenzó a regar con sus lágrimas los pies de él, y a enjugarlos con los cabellos de su cabeza, y besaba afectuosamente sus pies y los ungía con el perfume. ¿Quién hizo esto? ¿Recordáis? María Magdalena. María Magdalena.
Y estuvimos analizando lo que significaba llorar en este punto, y era llorar a gritos, era gemir. Y esta lágrima, vimos también el significado de lágrima, y vimos que había diferentes palabras, tanto en griego como en hebreo, y si os podéis fijar en el hebreo 2799, que esta es la tercera connotación, nos dice trabajo mecánico, talla, artificio. Y sigue más abajo, en su derivada, rascar, grabar, arar, por la misma línea que decíamos antes, con esa zona diédrica. Y bueno, seguimos leyendo. El uso de herramientas, fabricar de cualquier material, figurativamente idear, de aquí guardar silencio, dejar tranquilo, de aquí por implicación ser sordo, como acompañamiento de la mudez. Alejar, andar, arador, arar, callar, cincel, completo, desentender, detener, disimular, ensordecer, escuchar, esculpir. Fijaros cómo estamos clavando una cosa diédrica otra vez y hay una sordera, ahí hay gente que no quiere oír. Y esas lágrimas que María Magdalena echó en los pies de Jesús estaban simulando ese clavar, cómo no, en sus pies, pero también ese cincel, como veis aquí también diédrico, utilizado para madera y para piedra, es también una alusión a esta lanza, como hemos visto también en la significación que hemos visto de la palabra llagar. O sea que está todo implicado. Y ahora vamos a descubrir ese tercer significado que nos quedaba oculto. Y vais a ver por qué lo he guardado especialmente, porque la verdad es que se me ha hecho muy curioso porque me ha recordado también a un tema que el mismo Víctor habló referente a esto, y tiene que ver con la piedra. Y es lo siguiente. Resulta que cuña también es piedra de empedrar labrada en forma de ¿qué? Pirámide truncada. ¿Cómo dices? Pirámide truncada. O sea que hemos visto antes el ojo en la parte superior de la pirámide truncada del dólar, y resulta que también cuña quiere decir esto, en piedra. Aquí tenéis una página web de Protección Civil donde explica las diferentes artes del trabajo en piedra, de los diferentes arcos, y las dovelas, que son las piedras que se utilizan para hacer los arcos de medio punto, piezas en forma de cuña, cuya superficie interior intrados por contraposición al exterior, denominada extrados. La dovela central se denomina clave. Recordarás mejor que nadie el tema que presentaste sobre esto. Justo era la piedra de en medio del arco, que tiene esa forma más ancha de arriba y más estrecha de abajo. Pues es una pirámide truncada. Ya. Es una pirámide truncada. Las dovelas donde arranca se denominan salmer. Esto, la dovela central, la que veis dovela central clave, es una cuña. Y es curioso, es curiosísimo, que abras con una cuña al costado de Cristo, que es la piedra y además es la roca, la piedra angular. Por eso os lo he puesto aquí. Aquí tenéis una cuña típica, fijados, en el centro de la flecha y de la luz, curiosamente. Si giramos esta piedra y la ampliamos, vemos cómo es exactamente una pirámide truncada. Y esto lo tenemos aquí. Pero curiosamente, la costilla, todo el costillamen tiene esa forma más estrecha de arriba y más ancha de abajo, que también nos podría recordar a una montaña o incluso pues a una pirámide truncada. Porque en realidad, ¿qué está enseñando la pirámide truncada? ¿Qué representa? A la Nueva Jerusalén, ¿no? No era una
analogía a la Nueva Jerusalén, una usurpación. Y que el reino no está completado sin su cabeza, que es quien es. Exacto. Si tú le cortas la cabeza a un hombre, queda esto. Sin cabeza no tenemos conexión con Dios. O sea que, fijaros hasta dónde nos puede llevar el análisis de las palabras. Y recordemos también que el cuerpo es el templo de Dios. Y que recordemos que había entonces diferentes templos, que había el templo, que la Nueva Jerusalén en sí ya no había templo, porque Dios, el Padre y el Cordero eran el templo, pero sí que había trono. Tenemos el templo también en el santuario, y el templo, nosotros como templo. O sea que es curioso que Dios eligiera esta disposición, y además con los diferentes niveles, pero en este caso los niveles son las tribus. Y recordando pues uno de varios textos de los que habla de Dios como la piedra, ¿no? Primera de Pedro 2:7, para vosotros pues, los que creéis, es de gran valor, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. ¿No? Fijaros que la piedra está en la parte, concretamente está en la parte más alta del arco, por lo tanto mucha simbología con la cabeza de este ángulo. Recordar también cómo el establo que hemos visto era un ángulo, que también es curioso, ¿no? La forma de disposición, lo cual también explicaron los Caldwell que también servía para que, creo que para que el rebaño estuviera más tranquilo o algo parecido. Y seguimos con Yagaste porque aún va a dar más. Fijaros ahora el significado que tiene Yagaste. Otro más, derivado de una de las connotaciones con lo que debíamos compararlo. Raíz primaria, compárese con 2342, que también lo analizaremos después, y los otros ya los hemos analizado, que dice, propiamente gastado o desgastado, de aquí estar débil. Estaba débil Cristo en ese momento, desde luego. Enfermo, afligido o causativo, afligirse, enfermarse, también sobar en lisonja. O sea, eres muy bueno, macho. Tú sabes, tú puedes. ¿Eso qué es? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué es eso? Es palabra de Satanás. Entretener. Angustia. Angustia. Anhelar. Caer. Débil, debilitar, desalentar, doloroso. Enfermar, enfermedad, enfermo, emblanquecer, favor, heredad, herir. Implorar, incurable, llegar y al tanto. Ahí está, mujer de parto. Mujer de parto. Orar, orar. Parto, presencia, suplicar. Empezar a darle vueltas ahora a la cabeza con el parto. Porque lo primero que te viene a la cabeza es Juan 3, 3 y 4. Respondió Jesús y le dijo, de cierto, 1, de cierto, 2, te digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y lo dice en el tercer punto. Por lo tanto, ¿a quién va dirigido? También, por supuesto, a todo el mundo, pero especialmente a la gente del tiempo del fin. Y dice Nicodemo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? ¿Lo que dijo Nicodemo es una tontería? ¿Es una pregunta tonta? Fijaros en la simbología, nacer. ¿Y qué ocurre cuando naces? Lo vamos a analizar luego. ¿Qué ocurre cuando naces? Seguimos con Yagaste, seguiremos luego. Jalilá, directiva de 2490, literalmente por una cosa profana, como hemos dicho antes, usado, intersección, ni pensarlo, acontecer, Dios no lo quiera,
guardar, lejos, cuidado, ni pensarlo. ¿El qué? Profanar, negar todo lo que estamos mostrando, en ese sentido de la llaga como importancia. Cuidado. Pero es que seguimos, porque está Hul, que es Gil, como el increíble Hul, ¿no? Es decir, mira, ya está, estamos liándola. Bueno, raíz primaria, propiamente torcer o hacer girar de manera circular o espiral. Es decir, específicamente danza. Danzamos en círculo, ¿recordad? Este Hul nos recuerda también a esa fiesta que tenía ese nombre tan raro. Ditirambo. Ditirambo. Retorcerse de dolor también. Estamos en los dos momentos otra vez. Específicamente de parto. De parto. ¿Por qué nos quería llegar al parto? El Yagaste nos quería llevar al parto. O fear. Que no he buscado lo que quiere decir. Y no sé si es hacer feo. No lo sé. Figurativamente, esperar, aguardar. Un parto lo esperas, ¿no? Sí, ¿no? Pervertir, afligir, aguardar, ahuyentar, amedrentar, angustiar, atormentar, bailar, otra vez bailar, caer, otra vez caer, concebir. Hay que concebir para parir. Danzar, dar, desgajar. Ostras, desgajar. Ahora mira, me he imaginado un gajo de una naranja, quitas el gajo y queda un surco, ¿no? Doler, dolor otra vez, dolorido, engendrar. Por lo tanto, recrea, genera hijos. Esperar otra vez. Estremecer, formar, herir, pálido, parto otra vez. Temblar, temer, temor. Por lo tanto, esperar que 9 meses, 40 semanas, como un parto, de gestación, las que están entre comillas son las que ya hemos dicho en los significados, gestación, esperando para que de un parto con dolor, no hubo dolor ahí, engendremos una nueva vida. Esa llaga que estaba significando parto, nacer de nuevo. 40, evidentemente 4, magnificado. Por lo tanto, la primera venida de Cristo, nuestro hijo que nace, está, ¿qué? Significando ¿qué? La primera venida de Cristo. Cristo mismo, si es el primero. Por eso Cristo era el primogénito. Y por eso los primogénitos eran ¿qué? ¿Dados a quién? Al servicio de Dios. Y se tenía que pagar como un rescate por ellos, porque si no, era la simbología del sacrificio. Exacto. ¿Qué hizo Cristo? Pagó un rescate por nosotros. Nueve. Por cierto, que de aquí, esto recordemos que tiene mucho que ver con la muerte de los primogénitos de Egipto y por qué a los israelitas no les afectó. Como también por qué se hacía el corte de prepucio, etcétera, etcétera, tantas cosas más. Lo hemos visto ahora, estaban cubiertos por su sangre, por, primero ¿qué? Haber ¿qué? Obedecido. Y ahí lo mismo. Fueron cubiertos, este dintel cubierto por la sangre del cordero, ¿era? Creo que era cordero. Sí. Y eso fue lo que les protege, porque obedecieron. Y por eso pusieron la sangre. Estamos en la misma simbología que las columnas. Seguimos. 9, juicio. O sea que está también ahí. El juicio en la llaga, en el parto.
Bueno, esto ya es una apreciación mía. Inverso también puede significar hombre. Nace un hombre. 6.000 años y parto. Bueno, donde somos transportados por su sangre al trono, arrebatados y curados. ¿Qué pasa con la sangre? Cuando hay parto, ¿qué tenemos? ¿No hay sangre? Y creo que primero sangre. No lo sé. No he parido. Pero hay sangre. ¿Pero qué hay también? Y mucho. Agua. Pero agua la que quieras. Porque da que mantiene al niño con vida, aparte de que se ha alimentado de la madre, ¿no? Pero lo mantiene en condiciones. Protegido ese agua. Bueno, de hecho dicen que las mujeres rompen aguas, ¿no? Rompen aguas. Entonces ese romper aguas, ¿cómo es? Ah, va cayendo gotita a gotita. No. Es una explosión de agua. ¿Y el nacer qué es? Es explosivo, sale, oh, sí, de acuerdo, tienes tu rato, hay gente que tarda más o menos, ¿no? Pero es un esfuerzo por salir hacia afuera, expansivo. En el momento del parto sale sangre y agua, y el ser humano. Salimos del templo del Espíritu Santo por su llaga. Vagina, vulva. Esto lo vamos a tocar. Vamos a hablar más de esto. Fijaros, la mujer. ¿Hasta qué punto representa a Cristo? ¿Hasta qué punto representa, en el momento del nacimiento, sobre todo, esa llaga, ese dar, como decía también los significados? Cristo se da, ¿para qué? Nueva vida. ¿Qué hace la mujer? Da nueva vida. Ahora entenderéis por qué el papado habla tantas veces de Iglesia como madre. Porque ellos son los que dan la vida. Y en vez de simbolizar la madre con Cristo, como estamos viendo que es directa, simbolizan la madre con la Virgen María, madre de Jesús, que no lo es en ningún momento, la que ellos están analizando, claro. Fijaros, como la madre, la mujer, representa a Cristo mismo y además en la cruz. O sea que, si alguna mujer pensaba que estaba a menos en la Biblia, creo que abriendo los ojos va a ver que es parte crucial de la profecía, porque como tal es profecía. Todas las madres del año 0 al 4000 eran profecía. Y ahora recordando la profecía, evidentemente. La sangre y el agua bajaron a lo profundo de la tierra, bueno, no tan profundo, pero ¿como símbolo de qué? De que nosotros fuéramos ¿a dónde? A las alturas. Y además esa sangre que bajó a la tierra también fue llevada y presentada a las alturas. Hablaremos más de esto, ¿vale? Más adelante. Pero bueno, ver lo que esa palabra llagaste, llagar, significa. Qué significado tan profundo y brutal para el hombre, y para el matrimonio, y para los nacimientos. ¿Por qué no se puede jugar con eso? Porque es sagrado, está representando esa muerte y esa llaga salvadora, esa llaga limpiadora. Y ese transporte al lugar santísimo, ese acceso al cielo.
Y resulta que la raíz de halal que estamos analizando hasta ahora es la misma raíz que hamar. ¿Y dónde nos lleva? ¿Os acordáis de hamar? Raíz primaria. Propiamente, hervir. Eso implica mucha temperatura, ¿eh? De aquí fermento, como espuma, brillar, enrojecer. Como denominativo de 2564, embadurnar con brea, calafatear, conmover, fermentar, hervir, inflamar, turbar. Quedaros con la connotación, ya vimos de dónde veníamos. ¿De dónde venimos? ¿De qué estamos hablando desde hace un tiempo ya? Al menos en los temas que estoy presentando. El arca, el ciprés, el arca, el significado del arca como Cristo, de la brea como su sangre, y esa raíz que es calafatear, que es embadurnar con su sangre para proteger, para que no entre ese agua y estemos protegidos por él. Resulta que esa raíz está en su llaga, nos vuelve a llevar allí. Y me gustaría que también nos quedáramos con ese concepto de enrojecer, de ese color que debía tener el pobre Jesús en la cruz, y inflamar, que viene de flama. Flama en catalán es llama, de ese color fuego. Y hervir, ese aumento de temperatura. Eso lo vamos a hablar también, aunque no hoy. Volveremos a tocar el arca y el diluvio, pero bueno, eso es una pincelada. Y ahora vamos a hacer un pequeño repaso a la anatomía del diafragma, porque también nos va a decir cosas, para volver luego a hablar otra vez de el lanzazo concretamente, con las declaraciones de Jaslin. El diafragma. ¿El diafragma qué es? Un tejido músculo tendinoso que separa la cavidad torácica de la abdominal. El tórax, recordad, desde pulmones para arriba, abdominal es lo que queda por debajo, y esto está separado por el diafragma. Que significa literalmente eso, separación de dos cavidades. En el humano tiene forma de ¿qué? Dos cúpulas. Cúpulas. En el humano, concretamente, dos cúpulas. ¿Recordáis el significado de cúpulas? Como vimos los pináculos, pineal, etcétera, etcétera. Una para cada cavidad pulmonar, llamadas hemidiafragmas, que cierran por arriba, donde es convexo, la cavidad torácica y lo separa a la cavidad abdominal, donde es cóncavo. Su parte media es, tendinosa, llamada centro tendinoso. Las porciones musculares tienen su origen en el centro y se irradian hasta sus inserciones en la abertura torácica inferior, o sea, al final de las costillas. Hemos visto la 10, la 11 que hemos visto antes. Las enfermedades respiratorias no suelen afectar al diafragma, aunque puede sufrir parálisis debido a una neuropatía que afecta a los nervios frénicos. Muy bien. Esto es el diafragma, pero es visto desde abajo, como si abrieran, nos cortaran por debajo de los pulmones, nos abrieran, nos veríamos el diafragma por abajo. ¿Veis lo que es? La parte central gris es lo que llaman la zona tendinosa. Estos son tendones, todo esto es tendón. Y todo lo que es alrededor es músculo. Aquí lo veis más claro. Y esto es lo vamos a estudiar a partir de aclarar el concepto de que evidentemente los ladrones mueren de asfixia. Porque les rompen las piernas y deben morir en pocos minutos para que no llegue el sábado. Por lo tanto, está claro que la teoría que se expone de la muerte por asfixia es evidente. Le rompen las rodillas, quedan colgando con los brazos abiertos y mueren por asfixia. Y ahora entenderemos cómo actúa esa muerte. Porque eso va a hacer que además incluso las costillas se expandan más hacia adelante y hacia arriba. Y la base hasta se abre en esa posición. O sea que aún queda la posición aún más triangular del tórax. Aquí tenemos esas dos cúpulas de las que hemos hablado.
Y aquí tenemos la posición de inspiración-expiración pulmonar. Ahora la tenemos arriba. En la parte izquierda tenemos la inspiración. Veis como el diafragma está más bajo que en el dibujo derecho. Y esa sería la posición similar a la que debía tener el diafragma en el momento de la laceración, en el momento de la entrada de la lanza. Aquí lo vemos más claro. Fijaros una cosa curiosa. El diafragma es más bajo en la parte izquierda. Eso nos va a dar también un tanto a favor de que también el lanzazo sea por este lado. Va a facilitar el acceso al corazón. Es la parte más baja, porque ahí ocupan más espacio el corazón, etc. Aquí tenemos, nos explica la respiración, cómo se mueven los músculos intercostales para respirar. Y fijaros como en el estado de inspiración, el esternón sube hacia arriba y las costillas no se separan entre ellas, como muchas a veces la gente piensa, sino que simplemente rotan en la columna. O sea que al entrar la lanza, pudieron haber tenido un pequeño movimiento sin romperse entre las costillas. Y aquí os fijáis en las zonas rojas. Las zonas rojas son las zonas que son músculos que ayudan, son músculos accesorios de la respiración. Fijaros los músculos accesorios en rojo. Son los músculos que en posición de crucifixión están totalmente estirados. Además de manera brutal. Y están estirando las costillas hacia afuera y hacia arriba. En esa posición respirar es prácticamente imposible. De hecho es imposible. Si dejas caer todo el peso. Vamos a acabar con dos textos de Elena White, 3, para hacer un repaso también de lo que hemos visto, que nos irán bien. Dice, el cielo, vaya, se ha cortado de dónde viene el texto. Es el deseado de todas las gentes, lo que 708 creo que es la página. El cielo contempló con pesar y asombro a Cristo colgado de la cruz, mientras la sangre, fluía de sus sienes heridas y el sudor teñido de sangre brotaba de su frente. De sus manos y sus pies caía la sangre, gota a gota, sobre la roca horadada para recibir el pie de la cruz, que nos está ya confirmando directamente que había una roca y que estaba también trabajada con un agujero para recibir esa cruz. Por lo tanto, no estaba puesto el palo ya. Nos está confirmando ya esto. Los que digan que está el palo puesto, por favor, si sois adventistas, miradlo bien, porque si no, estamos negando el espíritu de profecía. Todos estos detalles que os muestro, no es porque me guste ahondar en lo macabro, es porque cada detalle, y veremos luego cuando lo comparemos con lo encontrado en la sábana santa, vais a ver cómo va a servir como prueba irrefutable de lo que hay allí. Veremos si realmente tiene cierto o no tiene algo de cierto de la sábana santa. Las heridas hechas por los clavos se desgarraban en la versión digital, abrían en la versión escrita, que aún no entiendo por qué cambia, es muy interesante, bueno, habría que ver el original, aún tengo que verlo, bajo el peso de su cuerpo. Fijaros, os mostré al principio como una especie de radiografías dibujo, donde se veía que los clavos atravesaban por las muñecas. Eso está sacado también de una fuente católica. Dicen ellos que si los clavos estuvieran clavados en las palmas de las manos, se desgarrarían. Bueno, aquí lo tenemos. Recordemos que en la Biblia siempre habla de mano. Y es curioso también que la propia palabra costado nos indique mano. Y que haya siempre la connotación de mano abierta, mano cerrada. Y recordemos esa simbología pagana que es también cogida por los cabalistas, que es esa mano de Fátima, donde del medio de la mano sale un ojo, que no es un agujero, es un desgarro, es una llaga también. O sea que
No estoy diciendo que nos basemos en ese dibujo, pero sí que la copia también es por algo. O sea que probablemente Jesús estaba desgarrando sus manos en la cruz. Pensemos que no debía aguantar 3 días allí, sino pocas horas también. O sea que no necesitaba estar clavado de las muñecas. Probablemente clavado de muñecas hubiera implicado rotura de huesos, de pequeños huesos de las muñecas. En cambio, en las zonas cartilaginosas de las manos, eso no pasaría. Otra cosa, y eso llevamos 2 frases. En 2 frases ya hemos eliminado dudas, por si había alguna. Después, su jadeante, trabajoso, en la parte escrita, aliento, se fue haciendo más rápido y más profundo mientras su alma agonizaba bajo la carga de los pecados del mundo. O sea que incluso en esa posición conseguía respirar jadeante y profundo. Recordad ese experimento que habló el criminalista, en el cual el diafragma que hemos visto ahora había bajado hasta 14 centímetros. Porque al intentar respirar, intentaba contraer el diafragma al máximo, y eso hace que baje aún más. Y eso hacía que el corazón, que está enganchado al diafragma y era horizontal, se hiciera vertical por ser estirado hacia abajo. ¿Recordáis la roca? Es vertical. ¿Recordáis la raja? Es vertical. ¿También estaba pensado eso? ¿Esa simbología, esa connotación? Y recordemos que de la roca sale agua, O sea que recordad que también hemos postulado la posibilidad de que el corazón estuviera rodeado de agua y de ahí surgiera agua. ¿Nos está diciendo también con la roca que fue el corazón de donde salió el agua? Lo seguiremos estudiando. Pero fijaros, más rápido y más profundo, eso quiere decir más latidos, más rapidez de corazón, como vimos en las teorías que se mostraban. O sea que estamos yendo por el buen camino en ese sentido. Vamos conociendo su estado y eso nos va a hacer entender más cosas. Todo el cielo se llenó de asombro cuando Cristo ofreció su oración en medio de sus terribles sufrimientos. Recordad también lo que hablaba el criminólogo, ese estado de sinceridad previa a la muerte. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Sin embargo, allí estaban los hombres formados a la imagen de Dios, uniéndose para destruir la vida de su Hijo unigénito. Recordad lo que hemos leído de Salmos, como nadie le consoló. Qué espectáculo para el universo celestial, evidentemente en el mal sentido. Seguimos con el siguiente texto. Nos dice: la ley requiere justicia, una vida justa, un carácter perfecto. Y esto no lo tenía el hombre para darlo. No puede satisfacer los requerimientos de la santa ley de Dios. Pero Cristo, viniendo a la tierra como hombre, vivió una vida santa y desarrolló un carácter perfecto. Como hombre, perfecto. Ofrece estos como don gratuito a todos los que quieran recibirlos. O sea, dar, como hemos visto ahora en la llaga, dar. Su vida reemplaza la vida de los hombres, por lo tanto es sustitutiva, ya lo hemos visto. Así tienen remisión de los pecados pasados por la paciencia de Dios. Más que esto, Cristo imparte en el digital, impregna en el escrito. Fijaros, qué diferencia de concepto. Imparte, impregna a los hombres atributos de Dios. Impregna. Recordad esa aspersión sobre las rocas, sobre las piedras. Nos cubre con su sangre, nos impregna. ¿Para qué? Para darnos ¿qué? Ese don de la perfección. A través de eso. Otra vez, de su sangre. Edifica el carácter humano a la semejanza del carácter divino y produce una hermosa obra espiritualmente fuerte y bella. Así, la misma justicia de la ley se cumple en el que cree en Cristo.
Dios puede ser justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. También deseado a todas las gentes, página 710. Y para acabar, creo que es para acabar, ¿sí? Hijos e hijas de Dios, vamos a analizar más este libro, porque dice cosas impresionantes. Dice, sin embargo, hay muchos que pretenden ser hijos de Dios, cuya esperanza reposa en otros factores y no en la sangre de Cristo solamente. Luego matiza más cosas, evidentemente, habla del carácter y habla de cómo debemos actuar y tal. Pero la base, ¿a qué debemos agarrarnos? ¿Qué debemos conocer, estudiar, saber? Si no reposa allí la esperanza, ¿dónde? Esa sangre que hace de todo. Hemos visto que hace de todo, esa llaga que representa y simboliza todo. El transporte, la sustitución, el nacer de nuevo, hemos visto hoy. Nacer de nuevo. Fijaros cómo que salga en la Biblia ese comentario de Nicodemo, que podía parecer como que se está cachondeando de Nicodemo. No. Era necesario para entender este concepto de la llaga. Recordemos que cuando ella habla normalmente en estos términos, suele hacer referencia también a otros tipos de religiones llamadas cristianas, que hacen incidencia no en la sangre de Cristo, que es el que te justifica, el que te salva, y que evidentemente tú, por tu compromiso con Él, intentarás hacer todo lo mejor, perfeccionarte. Un pacto hay dos partes en un pacto. Y en cambio, hace referencia básicamente a que hay una institución que pide que haya no un mediador, sino muchos mediadores entre Dios y los hombres, tirando por tierra la sangre de Cristo, y aún la utilizan, dicen, en Eucaristía. O sea, es que ya es, eso sí que es un colmo de pitorreo. Y recordad ahora, me viene ahora la imagen de aquel cuadro con la Virgen recogiendo la sangre para que no llegara donde tiene que llegar. Sí. O sea que el concepto de sangre, derramamiento de sangre que ellos tienen es de matarlo directamente. Solo matarlo. No tiene nada que ver con la resurrección, no tiene nada que ver con lo que nos están vendiendo. Sí, sí. Y es volver a nacer. Es impresionante. Es impresionante. Y luego, si Dios quiere, reemprenderemos donde lo dejamos la semana anterior con las declaraciones de Jesslyn. Estudiaremos, si Dios quiere, ese bazo que salió ya hablado el otro día y veremos qué significado tiene el bazo, por qué está donde está, su trabajo en el cuerpo. Y bueno, lo dejo para hablarlo cuando toque. Que Dios os bendiga a todos. Hay un detalle referente a las cuñas. Sí. Hay las cuñas que son metálicas y que eran utilizadas para hacer un primer corte en una roca que era imposible desmenuzarla, pero la roca no se partía solo por esa cuña. Esa cuña que recibía, eso sí, esos martillazos, luego era quitada y se ponía una de madera. Y para que la roca explotara, se iba vaciando, vertiendo agua en la cuña que empapaba, y al ser madera, luego se hinchaba, se dilataba, y al hincharse rompía la roca, y el agua que ibas poniendo más lo que ya tenía la cuña, pum, soltaba agua mientras la roca se partía. Simbolismo. Cuando se acababa de partir caía todo el chorro. Claro. Entonces, mirad una vez más cómo esa vara de Aarón, de la que también estuvimos hablando, tiene sería la simbología también de esa cuña que forma parte de esto, de todo este juego. La vara de Aarón también, claro. Y después, respecto a las costillas, supongo que harás alguna otra referencia de unos muchos años atrás y a algo que flotaba, ¿no? No.
Bueno, de momento no sé si va a venir o no, eso nunca se sabe. Bien, bueno, pues no, si acaso, claro, es lógico, toda esta herida, las costillas de Jesús, recordemos de cómo estaba formada el arca. Ah, bueno, sí, vale, bueno, de acuerdo. Sí. Las costillas, ¿no? Sí, por supuesto. Y las costillas del barco tenían la entrada del arca, del arca de Noé estoy hablando. Sí. Entonces, una vez más, una entrada y una salida. Sí, y señor. Las costillas Cristo, ¿no? Entrada, sí, señor. Después también en las imágenes que has mostrado, cuando se ven las costillas, las 12, si os habéis dado cuenta, también van unidas a algo que se ve muy vertical. El esternón. Exacto. Y algo muy horizontal, Las clavículas. que son las clavículas. O sea, es como en la cruz, todos unidos allí, todo el pueblo. Una forma de cruz, sí, señor. Sí. No, de hecho, si enseñamos también el cerebro, estaría en la parte alta de la cruz. Sí. O sea que... Sí. O sea no, que... y también hay una cosa que siempre me ha tenido ganas de inspeccionar y es el tema del triángulo que formamos, ¿no? Nuestra mente, nuestra cabeza, nuestros hombros, también con ese tercer ojo, ¿no? Que está puesto ahí, justo encima entre los dos ojos un poco más para arriba, si hicieras la extrapolación, digamos, lineal de donde está metido, si miras frontalmente a una persona y también ves cómo está todo el rato imitando eso, la geometría del cuerpo, y de eso hablaremos más también, de esa geometría del cuerpo, de cómo está asociada también con todo esto. Y no estamos hablando de esoterismo, ¿eh? No, estamos diciendo que ellos copian lo de Dios y por lo tanto hay que aclarar el original, nada más. Pues bien, ya veis que el tema está dando para mucho y es realmente impresionante la de detalles que van saliendo, que nos van dando una vislumbre tremenda a todo, ¿no? Pues bien, vamos a terminar. Daros las gracias, como es habitual, por seguir las temáticas. El próximo día Ángel, si Dios quiere, va a seguir precisamente con lo que ha dicho, las declaraciones de Jaslyn. Y cuando él vaya terminando el tema, volveremos a coger el deseado de todas las gentes, insistiremos en esas lecturas, las analizaremos, veremos cómo todo esto que él está presentando va tan íntimamente a lo escrito por Elena White, haciendo la descripción de la muerte de Cristo en el Calvario, en la cruz, y evidentemente vamos a sacar conclusiones, creo que de un valor preciosísimo. Pues nada más, muchas gracias y que Dios os bendiga.